Es originario de Annobón, una pequeña isla ecuatoguineana, abogado de derechos humanos y ha trabajado como consultor legal en diferentes ONGs internacionales. Nuestro protagonista de hoy es además fundador de Igi Justice, la única organización que apoya al pueblo de Guinea Ecuatorial para proteger sus derechos y dignidad como seres humanos. Todo ello con una única misión: hacer justicia en su país. Estoy hablando de Tutu Alicante. Bienvenido a Area TV. Muchísimas gracias. Bien hallada, Beatriz. Un placer tenerle aquí. Y para comenzar, me gustaría situar acontecimientos para aquellos que no conozcan su historia. En 1993 usted estudiaba en un seminario católico, pero en agosto de ese año ocurre un suceso que cambia el rumbo de su vida. Unos jóvenes comprometidos con ayudar al desarrollo de su comunidad en Annobón toman una serie de acciones que desembocaron en una situación inesperada. La Ujú, respuesta del gobierno fue arrestos, torturas, matanzas e incluso llegaron a quemar casas entre las que se encontraba la suya. ujú. Meses más tarde, usted viaja a Estados Unidos para formarse y trabajar por la justicia en su país. ¿Cómo hubiera sido la vida de Tutu Alicante si no se produce este hecho en concreto? Ok, pues mira, en principio te voy a pedir un favor, que no me trates de usted, prefiero Vale, vale, que me llames tú. perfecto. Y lo otro, en tu introducción inicial decías algo así como que Easy Justice es la única organización que está haciendo el trabajo de derechos humanos o defensa de derechos humanos y eso. En Y Guinea, tengo que reconocer que, ¿cómo? en Guinea Ecuatorial. Sobre en Guinea Ecuatorial hay un montón de activistas, hay un montón de abogados, hay una serie de gente comprometida con este mismo trabajo, ¿no? Por su seguridad, no me atreveré a citar ciertos nombres, pero sí hay organizaciones como Somos Más, que está haciendo un trabajo fenomenal de defensa de los derechos humanos desde otra perspectiva, pero ciertamente promoviendo los derechos humanos. Hay grupos de teatros, hay grupos en organizaciones como CEID, que es una de las organizaciones con las que hemos hecho mucho trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, hay una comisión de juristas ecuatoguineanos que también está basada allá en Malabo. Entonces hay una serie de gente, ¿no? Y eso es importante reconocer que no es el trabajo de una sola persona o una sola organización, sino un conjunto de gente, ¿no? ¿Cómo habría sido mi vida sin el suceso ese de Annobón? Pues mira, yo creo que mucho más feliz, ¿no? Igual me habría dedicado a mil otras cosas, ¿no? Pero lamentablemente aquí estamos. Digo lamentablemente solo en bromas, ¿no? Porque um, quiero pensar que nuestra vida, el rumbo que tomamos, se debe a muchísimas cosas, ¿no? No solo a un suceso. El hecho de que yo haya crecido en Guinea Ecuatorial, un país con una dictadura férrea, que yo haya crecido precisamente en un barrio, Coimpex, donde estás muy cerca de... Coimpex es una zona, un barrio Malabo, donde estás muy cerca de la policía y la presidencia y todo eso, y ves todos los días militares y ves todos los días gente que está siendo arrastrada, gente que está siendo maltratada, pues deja algo impreso en tu mente, ¿no? Además, desde muy pequeño estuve muy, ¿cómo te diré?, afectado, impactado por sacerdotes, ¿no? Yo fui a colegios de monjas y sacerdotes y eso. Y uno de los sacerdotes fue específicamente el padre Eugenio Eteo, tuvo mucho que ver con mi formación de pequeño, ¿no? Y también mi padre, cómo no. Entonces, desde muy pequeño tenía yo en la conciencia la importancia de la justicia social, ¿no? Por la gente que me había rodeado y todo eso. Entonces, no, y además, como bien has dicho, yo estaba en un seminario antes de ese evento. Una de las razones que me fui al seminario era precisamente tras haber trabajado durante años con el padre Teo y haber visto lo que se puede conseguir en una sociedad con gente de bien, espiritual o lo que sea, pues mira, tenía ya cierto focus en la vida, ¿no? Sin embargo, sí, el evento ese de agosto sí me llevó de querer ser sacerdote, querer dedicarme a una vida cristiana y todo eso,
a quizá buscar otras herramientas, ¿no? Otras herramientas de reivindicación de derechos, otras herramientas que me ayudaran a ver cómo, desde mi capacidad de ciudadano, ayudar a que otros ciudadanos pudieran exigir sus derechos, ¿no? Entonces, fue lo que me llevó a eso, pero no te sé decir qué habría sido sin ese evento específicamente. Lo que sí te sé decir es que de un modo u otro habría estado involucrado en la justicia social. Precisamente hace una semana se hizo un coloquio sobre la situación de la isla de Annobón en Eria TV. Dado que Ujú. usted es su tierra natal, me gustaría comentar algunos puntos con usted. Muchos Contigo, anoboneses, contigo, contigo. perdón, es que es la costumbre que tengo yo en la cabeza de tratar de usted. Muchos anoboneses sienten que no pertenecen a Guinea Ecuatorial por el trato que se les está dando, por ejemplo, a la Ujú. hora de la movilidad fuera de Annobón. ¿Cómo se Ujú. podría mejorar el libre circulamiento y las comunicaciones de la isla? Ya. Well, casi siempre intento decir a la gente que es importante cuando hablas de Guinea Ecuatorial, no partir pensando que estás hablando de un país, de una nación normal, ¿ok? Eso es importantísimo y la gente que es de Guinea creo que lo entiende, ¿no? Am, Usemos una analogía, por ejemplo. Si, si, si estás en un equipo de fútbol, Beatriz, ¿no? Y hay un equipo normal, hay una liga normal y el entrenador o la entrenadora, tu entrenadora, entrenador, se niega a meterte a jugar en el campo cuando tú sabes muy bien que eres una de las jugadores esenciales del equipo, pues hay un problema, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si estás en ese mismo equipo y no hay liga de fútbol y sin embargo el entrenador está jugando, no sé, al futbolín o a otra cosa y no te pone a jugar, entonces ya no es un problema, ¿no? Porque no se está jugando al fútbol que para eso estás, ¿no? Con eso quiero decir que a falta de una nación, que Guinea Ecuatorial no es una nación, un estado, a falta de un gobierno, que lo que hay en Guinea Ecuatorial no es un gobierno, um, hay ciertos problemas, como el que acabas de aludir, de libre circulamiento y eso, que tenemos que ver desde otras perspectivas, ¿no? Porque es el mismo problema que tiene la Nobonés de libre circulamiento, lo tiene la señora que está en Batete y que necesita llegar a Malabo para vender sus mangos, o el viejo que está en Villavillán y que necesita llegar a Bata para vender los cangrejos que tiene. Todos esos problemas los tenemos todos los guineanos y es precisamente porque no estamos hablando de un estado normal, un estado que otorga ciertos derechos a un pueblo y a otro pueblo se los niega. Estamos hablando de un desgobierno, ¿no? De una situación donde no hay nación. Entonces es importante enfocarnos muy bien en el tema ese, ¿no? Porque hay temas que verás o que algunos intentarán presentar como un tema de discriminación, que hay que analizar desde otra perspectiva, ¿no? Y el de la circulación, libre circulación, es uno de ellos. Con esto no te estoy diciendo, obviamente, que no hay discriminaciones étnicas en Guinea o que no hay otros problemas, pero sí hay ciertos problemas, los problemas que tengan que ver con derechos humanos, con libertades, libertad de expresión, libertad de movimiento, todas esas libertades esenciales, tenemos que verla desde otra perspectiva. Precisamente por eso quería hablarlo contigo, para que lo aclararas mejor. Otro problema que encontramos es el abuso de menores y el tráfico de drogas. La Ujú. mafia italiana está presente en la isla nobonesa, encabezada por el director de la empresa guineo-ecuatoriana Somajec, Dominique Espadafora, y su hijo. Estos han sido relacionados recientemente con la violación a 3 niñas. ¿Cómo se puede ayudar a todos los menores que sufren este tipo de abuso, tanto en Annobón, en este caso, como en Guinea Ecuatorial en general? Ya, ya, precisamente, entendiendo que no hay un estado en Guinea Ecuatorial, es esencial, es urgente que los guineanos nos enfoquemos en construir un estado de derecho, ¿no? Sobre todo.
con un gobierno responsable de velar por todos los derechos de la gente guineana, sobre todo la gente vulnerable, ¿no? La gente, los niños, las niñas, la gente mayor, grupos minoritarios, etcétera. Esto es fundamental. Y desde ese enfoque de construir una sociedad donde rija el Estado de Derecho, donde rija las leyes y no las personas, es por ahí donde hay que empezar, ¿no? Y teniendo ya un Estado de Derecho, teniendo un sistema donde haya jueces, donde haya parlamentarios, donde haya gente interesada en resolver esos problemas, pues ya desde ahí podemos enfocarnos en, ok, tenemos que denunciar ciertas cosas, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que, o ya sea falta de esas instituciones a las que me refiero, a falta de una institución seria que pueda garantizar los derechos de la gente, pues no denunciamos, o denunciamos muy poco en Guinea Ecuatorial, ¿no? Yo he llegado a reunirme con familias, con padres, madres de gente cuyos derechos han sido violados, para decirles, mira, podemos denunciar eso y te dirán, no, prefiero que no se denuncie porque tengo a otro hijo que todavía está viviendo allá o cosas de esas, ¿no? En el caso concreto de Anobón, por ejemplo, llegué a conseguir los números de teléfonos de un par de padres, ¿no? Pero que después se echaron para atrás, ¿no? Entonces, es uno de los, y ya te digo que hay ciertos problemas fundamentales al no tener un Estado de Derecho, pero ya teniendo un Estado de Derecho o no teniéndolo, una de las cosas esenciales que tenemos que hacer es denunciar, ¿no? Hay un concepto en inglés que es speak truth to power, ¿no? Tienes que tener esa voluntad o ese willingness de querer decir, no voy a plantarle cara a este régimen, sabiendo que es un régimen dictatorial, sin lugar a dudas. De eso, ningún guineano duda eso, ¿no? Entonces, tenemos que poder plantarnos enfrente del gobierno y decir, mira, se me está violando los derechos, sin miedo a lo que vaya a suceder. Y que sucederán cosas, sí, sucederán, pero tenemos más capacidad de denunciar cuando suceden cosas que cuando no suceden, o cuando callamos ciertas cosas, o cuando no damos la evidencia necesaria a los abogados. Hay un montón de abogados en Guinea con los que trabajo y generalmente ocurre algo y le digo, mira, podemos denunciar eso, y mira, nadie se atreve a venir a darnos los poderes para presentar esto, ¿no? Y sin poder tener esos poderes de la persona afectada para denunciarlo, es difícil denunciar ciertas cosas desde el campo en el que estamos. Otro problema que preocupa a la sociedad es que el gobierno ecuatoguineano permite que otros países viertan residuos químicos en las aguas de Anobón. ¿Qué me puede decir sobre esto? ¿Qué me puedes? ¿Qué te iba a decir? El tema ese de los residuos tóxicos es uno de los que yo personalmente carezco de información fehaciente para decirte que sí sucedió o no sucedió, ¿no? Y hablándote como abogado, me es difícil darte una opinión profesional o una opinión veraz de algo que no conozco si sucedió o si no sucedió. Lo que sí sé, por ejemplo, es que el gobierno de Guinea Ecuatorial o la gente que está en Guinea Ecuatorial, que los ladrones y corruptos que se hacen pasar por un gobierno, pues cometen un montón de otras atrocidades que dejan a sociedades como la de Anobón, pues olvidada, ¿no? Olvidada, aislada, empobrecida, etcétera, ¿no? La falta de un sistema de educación real, la falta de escuelas, la falta de hospitales, hay un montón de otras violaciones que no son, ¿cómo te dirá?, susceptibles de tergiversación, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad está ahí, la información está ahí, lo que están haciendo, lo que no están haciendo está ahí. Entonces, es más fácil para mí hablarte de esto. ¿Qué podemos hacer ante la falta de políticas reales para desarrollar al pueblo de Anobón? Y por mí, por ahí hay que empezar. Hace varios años, hace décadas ya, hace una cosa de una década, cuando empezábamos CG Justice, y de hecho,
intenté ponerme en contacto con varios miembros del gobierno de la etnia nobonesa para averiguar el tema ese de los residuos tóxicos y ninguno se atrevía a decirme nada o a darme ninguna información, ¿no? Entonces, no sé qué decirte sobre ese tema particular, pero sí que hay un montón de otras violaciones donde no hay dobles tintas y donde sí podemos enfocarnos. Sí, más adelante seguramente que te pregunte sobre ella. Desde Gracias. Gracias, Beatriz. 2004, desde 2004 has estado trabajando por la transparencia de los ingresos de los recursos humanos y en el 2007 fundas la organización Justice. Esta organización es, en palabras tuyas, un lugar donde está plantando semillas que espera que algún día crezcan. Desde que comenzó hasta ahora, ¿en qué punto de crecimiento están las semillas de Justice? Ok. Entonces son recursos naturales en vez de recursos humanos. Básicamente petróleo, gas y eso, ¿no? Recursos naturales. ¿En qué periodo de crecimiento están las semillas? Quiero pensar que todo agricultor espera que después de dejar la semilla al día siguiente ya no haya semilla, ¿no? Que ya haya planta con tronco, con raíces y con eso, ¿no? Entonces, no sé, espero que ya no sean semillas, que ya sean lo que hayamos plantado, lo que hayamos ayudado a plantar, sean más que semillas ya. Como te decía al principio, ¿no? Hay varias organizaciones dentro con quienes trabajamos que por su seguridad, estamos hablando de una dictadura en Guinea Ecuatorial, por su seguridad y eso preferimos no mencionarlos. Algo como el grupo de la Comisión de Juristas, una organización que en colaboración con un par de gente más lanzamos recientemente, el año pasado de hecho. Eso es más fácil hablar, ¿no? Hablarte de un grupo de abogados que se exponen a menos riesgo, el riesgo es menor para ellos, ¿no? Entonces te puedo decir que, por ejemplo, la Comisión de Juristas está muy bien, está funcionando, está dispuesta a tomar casos de gente que quiera denunciar. Entonces hay varias cosas que estamos haciendo con ellos o que estamos intentando hacer con ellos, ¿no? Denunciando por las cortes en el país, así como usando el sistema de defensa de derechos humanos en las Naciones Unidas. Fuera, sin embargo, es más fácil hablarte de cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque ahí exponemos menos a la gente, ¿no? Y diferentes cosas están en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, para darte un ejemplo, hace varios años, creo que tengo aquí, hace varios años lanzamos con el artista Anzer Amon esta obra, ¿no? La pesadilla de Obi. La pesadilla de Obi es un cómic que relata la vida de Obiang, el presidente, como una persona normal y corriente que se despierta una mañana de una pesadilla y descubre que ya no es presidente. Y está viviendo en el barrio Ñumbili, en el campo Yaoundé, donde tiene que despertarse todas las mañanas, ir al mercado, tomar el taxi como cualquier otro ciudadano, ir al mercado, ir a por agua, ir a por todas las vicisitudes por las que vive cualquier guineano, ¿no? La idea de esto era para humanizar, para hacerle humano a Obiang y que el guineano de a pie que leyera este cómic se riera, ¿no? Reírse es catártico, es bueno reírse, ¿no? Esta obra ha trascendido, ha sido traducida al inglés, ha sido traducida al portugués, ha sido portugués de Portugal, está siendo ahora traducido al portugués de Brasil, ha sido traducida al francés y está siendo traducida también al alemán y al italiano. Y ha sido de gente que vio la versión española y me dijo, mira, ¿cómo podemos ser parte de eso? Queremos ayudar a traducir y a darle vida y tal, ¿no? Entonces, iniciativas como estas, trabajando con artistas, con Ramón y con otros,
Hemos hecho varias y como te estoy intentando mostrar con las traducciones y eso, pues mira, están teniendo vida, ¿no? De hecho, estamos relanzando la versión en inglés en un formato diferente y con una actividad grande aquí en Texas, en Estados Unidos, ¿no? Um, Gran parte de lo que hacemos, sin embargo, tiene que ver más con lo que llamamos en inglés advocacy, ¿no? Advocacy es como cabildeo en las Naciones Unidas, en el gobierno de Estados Unidos, en la Unión Europea, España y en otros lugares, ¿no? Y claramente hemos ido, yo vivo en Estados Unidos y te puedo decir que hace 10 años ibas aquí al Capitolio, al Parlamento, y le hablabas a alguien que se encargaba de la política de África sobre Guinea Ecuatorial y no te sabía decir dónde estaba Guinea Ecuatorial, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado y ha sido en parte gracias a informes que hemos escrito, reuniones que hemos tenido, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que en algún momento creo que sembramos como semillas, creo que se ha conseguido que crezca, ¿no? Aquí hay mucha más gente interesada en Guinea. No llegan, hoy mismo estoy revisando tres resúmenes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Resúmenes, currículums Currículums. de estudiantes de la Universidad de Washington, en Washington, D.C., George Washington, que quieren ser pasantes. Entonces hay gente que ya sabe de Guinea y por el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces no me cabe duda que estamos creciendo como organización. Sin embargo, tengo que decir que lo más importante para mí no es lo que se haga aquí de advocacy en Washington o en Ginebra o en Nueva York, sino lo que se está haciendo dentro, ¿no? Y te puedo prometer que sí, que hay cada día más jóvenes dentro de Guinea y ahora en la diáspora que están muy interesados en ser parte de algo más grande, algo mucho más grande. O sea, que podemos decir que hay frutos ya se empiezan a ver los frutos de las semillas. Pues Bueno, un buen agricultor no debería ser quien diga que hay frutos, ¿no? Espero que haya otra gente que diga, ok, gracias al trabajo que está haciendo desde esa organización, pues parece que está creciendo algo. Pero creo que sí, creo que aún siendo modestos, tenemos que reconocer que sí, que se está avanzando mucho en la lucha. hablabas de los jóvenes y muchos contactan con usted a través de las redes sociales. ¿Cómo se está involucrando la juventud con la justicia social? Ok. En principio usted no, de tú. Um, Perdóname, pero es que ya, no es que pasa ya nada. cuesta, ya es la costumbre de las entrevistas. Sí. Creo que a raíz del COVID, con mucha más gente en casa, con mucha más tecnología, mucha más gente adaptándose al Zoom y a todo eso, pues me han llovido, nos han llovido solicitudes en principio, de adherirse al trabajo que se está haciendo y de ayudar a crear nuevas cosas, ¿no? Y realmente veo parte del trabajo de EG Justice como uno de facilitar, tenemos que ser ese puente donde venga un joven de, no sé, de la Universidad de Palencia, un joven guineano, y nos diga, mira, estoy muy interesado en hacer un blog o hacer un podcast sobre democracia en Guinea y nosotros poner los recursos para que lo puedan hacer. O que venga un joven y nos diga, queremos hacer parodias sobre Guinea enfocado en la corrupción y eso, y que digamos, mira, aquí tienen los recursos y pueden hacerlo, ¿no? Y te puedo decir que han habido varias iniciativas nuevas. Hay un grupo de jóvenes organizados en España, un montón de otra gente que nos ha venido solicitando apoyo y hemos intentado darles ese apoyo para generar varias cosas, ¿no? Tanto fuera de Guinea, en España, así como dentro, ¿no? Últimamente han ido creciendo varias cosas, varias iniciativas que hemos ido apoyando. Tiendo a ser muy cauto y evitar nombrar nombres y eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha generado con el gobierno, desde el gobierno. Ya dije que no hay gobierno en Guinea. Desde la gente que está en Guinea posando como gobierno, pues mira,
hay un malentender o malinterpretar el trabajo de Justice, ¿no? Para ellos es que Justice está aquí para derrocar al régimen de Obiang y no sé qué más rollos. Entonces, precisamente por ese motivo, por la mala fama que me he ganado yo y que se ha ganado la organización, pues prefiero no decirte tal iniciativa que está en Ciudad Real empezó gracias a Justice, ¿no? Porque después esa persona, cuando se vaya a Guinea, pues tiene las de perder. Precisamente la educación es fundamental para que se produzca el gran cambio en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la usurpación masiva de recursos estatales por parte del gobierno ha llevado al país a tener uno de los indicadores de salud y de educación más bajos. ¿Cómo se puede hacer frente a esta situación? Hmm. Um, yo creo que la educación, el tema de la educación es fundamental en Guinea, sí. Pero hay un tema mucho más grande que es el de la concienciación, ¿no? Um, Como te decía antes, hay mucha gente que sufre atropellos por parte del régimen, ¿no? Y al día siguiente de salir de la cárcel te dicen, no, no quiero denunciar, ¿no? Ese no es un tema de educación, no, no es que no sea gente con educación, es un tema de concienciación, es gente que necesita saber y asumir que tienen derechos y saber y asumir que pueden exigir el respeto de esos derechos, ¿no? Y creo que por ahí hemos de empezar los guineanos, ¿no? Es importante que empecemos a ver como prioridad, por encima de todo, el unirnos los guineanos en torno a unos principios básicos, ¿no? Justicia, equidad, cosas básicas, para reconstruir Guinea, para construir realmente una nación, porque no tenemos una nación, ¿no? Guinea es um, algo ficticio, algo, no quiero decir artificial, pero algo ficticio que España se inventó hacia finales de la colonia, de la era colonial, y que en el 68 nos dijo, mira, ya sois independientes y arreglárosla como podáis, como país, ¿no? Hay un montón de pilares esenciales que necesita un país que no desarrollamos nosotros, ¿no? Entre otras cosas, el concepto de contrato social, ¿no? Una sociedad es una en la que la gente asume un contrato social y la gente elige un gobierno que le represente y que ayude a regir ese contrato social. Y todo eso nunca hemos tenido como pueblos guineanos la oportunidad de hablar de ese contrato social entre nosotros. La oportunidad de medir quién debería ser quien ayude a velar porque ese contrato social se respete. Y cuando no se respete, quién debería ser quien venga e intente imponer un poco de orden, ¿no? Y todo eso tiene que venir de nosotros, de los guineanos, ¿no? Los países del extranjero, no, la comunidad internacional, que es algo muy amorfo, podrán ayudar aquí y allá, pero el trabajo real de una nación, el trabajo real de un gobierno y por ende el trabajo real de exigir que el Estado de Derecho tenga significado real para la gente, es algo que hacemos los guineanos, ¿no? No sé cuánto sabrás, por ejemplo, de todos los partidos políticos guineanos que hay dentro y fuera. Y es momento de que dejemos todo eso aparte y veamos cómo podemos conformar una nación, cómo podemos entablar ese diálogo que nos lleve a un contrato social, a gobernantes que ayuden a velar por ese contrato social. Hace unos días se conocía que el Tribunal de Apelación de París
ha endurecido la pena que impuso en 2017 a Teodorin Obiang, obligándole ahora a pagar 30 millones de euros. Ujú, Precisamente uno de los logros obtenidos por su organización, IG Justice, ha sido conseguir la condena a Teodorin por malversar y blanquear millones de euros en Francia. ujú. Ahora esto está en manos de la justicia francesa para que la venta de todos esos bienes sea restituida en beneficio de los ecuatoguineanos por medio de una ley que así lo avale. ¿Podrías explicarnos cómo se está desarrollando este caso un poco mejor? Ok. En principio tengo que decir que el rol de IG Justice en este caso, hay organizaciones como Transparencia Internacional de Francia, Sherpa, que tuvieron mucho más trabajo de peso que hacer en eso, ¿no? IG Justice estuvimos allá, como te dije antes, de puente, de facilitador y de esto, ¿no? Entonces, en principio, reconocer eso, que hay otra, a diferencia de otros casos que iniciamos nosotros, pues en ese caso es un caso donde hemos estado ahí acompañándoles, aconsejándoles, presentándole a los guineanos que deberían estar allá para dar testimonio. He estado yo también dando testimonio en los tribunales y en todo eso. Pero el heavy lifting, como decimos en inglés, el trabajo de burro, por decirlo de algún modo, hay que atribuírselo a Transparencia Internacional Francia y Sherpa, ¿no? Que es el grupo de abogados basados allá en París. El caso ahora mismo está en manos del Tribunal de Casación, ¿no? La Corte Suprema, como dicen los mexicanos, la mera, mera corte. Um, y ahí lo que esperamos es que el Tribunal Supremo um, avale o sostenga lo que viene del Tribunal de Apelación, ¿no? Básicamente, entre otras cosas, imponiendo ya la multa de los 30 millones, ciertamente manteniendo la confiscación de todos los bienes, la mansión y todo eso. La mansión recientemente, creo que era en diciembre, por ejemplo, ya la Corte Penal Internacional, la ICJ, Corte Penal Internacional, creo que se dice en español, no, la Corte Internacional de Justicia, perdón, de la Haya, ya decidió que la mansión en París no goza de ninguna inmunidad diplomática, de modo que se puede confiscar y el rédito de todo esto usarlo para el beneficio del pueblo de Guinea Ecuatorial. Y ahora mismo ese tema, precisamente, el tema de usar el rédito de de todos esos bienes o de la venta de esos bienes para el pueblo de Guinea Ecuatorial, ese es ahora mismo el tema fundamental, ¿no? Donde conviene que los guineanos estemos al tanto, involucrados con las organizaciones en Francia que están intentando hacer este trabajo. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una ley que ya obliga que el rédito de casos como este, donde ha habido corrupción y después se confiscan los bienes, se utilizarán para el beneficio del país de donde provino la corrupción. En Francia no existe tal ley todavía, ¿no? Ahora, desde el inicio del caso era uno de los temas fundamentales que Transparencia Internacional Francia y con apoyo nuestro y demás, pues propusieron, ¿no? Y de hecho ya hay una propuesta escrita, una propuesta de ley escrita por dos senadores franceses, precisamente intentando, ¿cómo te diría?, establecer o diseñar un sistema por el que esos fondos, en vez de pasar al erario francés, pues pasarían al país, ¿no? El mecanismo que han diseñado, de hecho, lo lleva a una agencia que es como la Agencia de Desarrollo francés, ¿no? Que el equivalente en España creo que es la ESI, ¿no? Entonces sería ir allá. Algunos pensamos que no es la mejor vía, ¿no? ¿Por qué? Porque los fondos que vienen de una agencia de cooperación son fondos que van como donativos, son fondos que van de una manera diferente a, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos hay algo que se llama el Kleptocracy Asset Recovery Initiative,
esos fondos van al departamento, al tesoro y de ahí directamente al país, ¿no? Entonces, no interfiere con fondos que puedan venir de lo que aquí se llama USAID, que es el US Agency of International Development, ¿no? Entonces, algo similar habríamos propuesto o de hecho propusimos para Francia. En todo caso, ahí es donde está el crux of the problem right now, el problema ahora mismo, ¿no? Y es importante que se consiga, que la Corte Suprema, Tribunal de Casación en Francia, decida que esos fondos vayan de esa manera, ¿no? Para eso lo mejor habría sido que la ley esté ya aprobada por el Senado francés, porque si está ya aprobada que esos fondos van a ir así, pues la Corte Suprema, la Corte de Casación, pues lo encausa ya. Lo que hay que evitar es que la Corte Suprema o la Corte de Casación pues decida de otra manera que no, esos fondos pueden pasar al erario francés. Pero ese es el tema de fondo ahora mismo. Aparte de ese tema, tenemos también, creo que unos 21 millones de dólares en Suiza de la venta de coches que se confiscaron a Teodorín. Y en Brasil también hay, creo que unos 16 millones de relojes y efectivo que llevaba Teodorín hacia Brasil, ¿no? Y también aquí los 30 millones aquí en los Estados Unidos. Con eso te quiero decir que fuera de Guinea, pues hay varios millones. En Francia, solo en Francia son aproximadamente 150 millones de euros, ¿no? Entonces, si a eso lo sumas los dineros de Suiza, los dineros de Brasil, los dineros de Estados Unidos y quién sabe cuántas más propiedades tienen robadas por otras partes, es mucho dinero que está robando esa familia de Guinea Ecuatorial. Recientemente supimos de otro caso que se está entablando en Portugal contra Gabriel Obiang Lima, el otro hijo, el ministro de Minas, ¿no? Entonces, y se sabe de casos de corrupción de otros hijos en Portugal, en Francia, otros hijos e hijas. Entonces, es un trabajo pendiente para nosotros los guineanos poder, en inglés se dice asset tracing, poder ver dónde están esos bienes o esos efectivos, se llaman en español, creo que se dice, y poder ver cómo a través de las leyes de esos países, ya sea en Marruecos, en Italia, donde estén esos bienes, cómo podemos conseguir que se confisquen esos bienes y que se regresen esos dineros a Guinea. Bueno, pues esperemos que se resuelva favorablemente. Logros como este cobran mayor importancia cuando a día de hoy Guinea Ecuatorial sigue estando entre los 10 estados más corruptos del mundo. Y decías hace unas semanas que la corrupción que afecta a todos los niveles de la administración es la verdadera pandemia en Guinea Ecuatorial. ¿Qué vacuna necesita Guinea Ecuatorial para acabar con la pandemia interna que sufre? Bueno, en principio necesitamos una vacuna real, vacuna real por el COVID, ¿no? Porque Y ahora el tema del necesitamos... COVID es importantísimo. Estoy en mi casa y por eso no me pongo una mascarilla, pero estando fuera me pondría una. Y es un tema que tenemos que ver no solo desde la perspectiva de la salud, que sí es un problemón, pero socialmente, económicamente, cómo ha afectado a nuestros países, ¿no? Guinea Ecuatorial, como un montón de otros países africanos, ¿no? Y sí, necesitamos la vacuna, pero también necesitamos otro tipo de vacunas para nuestras sociedades, ¿no? Que sé que ahí vas. Sí. Necesitamos varias cosas, ¿no? Porque hay problemas económicos, sociales, etcétera. Sin embargo, el comienzo, como te decía antes, tiene que ser el que suficiente guineanos, una masa crítica de guineanos, sintamos que Guinea Ecuatorial es nuestra. No hay una campaña, de hecho, algo así como que Guinea también es mía, sí. Necesitamos que suficientes guineanos sintamos que Guinea Ecuatorial es nuestra y que trabajemos por esa unidad de criterios que nos ayuden a conseguir que Guinea se convierta en una nación que fundamentalmente se rija por derechos y no por personas. Independientemente de quién esté allá,
como gobernante o presidente o lo que fuese, pues que haya unas leyes que todo el mundo sabemos que nadie está por encima de esas leyes, nadie está encima de la Constitución, etcétera, y que nos rijamos por esas leyes. Esa es, en mi opinión, la primera vacuna que necesitamos, ¿no? Esa unidad, ese trabajar juntos por un proyecto común, ¿no? Un proyecto bien articulado que deje de lado ciertas cosas y que digamos, mira, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derechos a esta tierra que es nuestra, todos podemos beneficiarnos de los recursos naturales de este país mediante teniendo un sistema digno de su mención para sanidad, para educación, para lo que fuese, ¿no? Y fundamentalmente que nadie, absolutamente nadie, ni porque tenga arma, una pistola o lo que sea, ni porque sea hijo de quien fuese, está por encima de la ley. ¿No? Para mí esa es la primera vacuna. Ya a partir de allá ya empiezas a articular otras vacunas pequeñas, ¿no? Una política de una economía que ayude a usarme de manera más eficaz, mejor, los recursos naturales de ese país para crear algo, un país para todos. Necesitas articular políticas sociales que ayuden a que no haya ese desbarajuste de que si eres de Anobón no puedes ir a algún instituto porque no hay instituto allá, tienes que venir a Malabo y vivir con una tía. Hay un montón de desbarajustes sociales que hay que resolver, ¿no? Los temas a los que aludías antes de violaciones de niñas y menores, todos esos temas fundamentales de derecho, de libertad, falta de libertad, el hecho de que podamos tener esta conversación, porque ambos estamos aquí, si yo estuviera en Guinea, igual habríamos tenido que hablar por señales de humo. ¿Por qué? Porque no hay internet y el gobierno viene y te corta el internet cuando quiere y no son cosas que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque el acceso a la información debería ser un derecho fundamental, ¿no? Pues nos despedimos con estas palabras de Tutu Alicante sobre la vacuna que necesita Guinea Ecuatorial para acabar con la corrupción y la dictadura que sufre desde hace más de 5 décadas. Tutu, muchas gracias por habernos acompañado. Todo el apoyo y la fuerza para que siga trabajando por conseguir una Guinea Ecuatorial democrática en la que haya justicia e igualdad. Desde Eria TV seguro que estaremos pendientes de todo ello y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Y no, es un placer, ha sido un placer hablar contigo y me gusta que habléis con guineanos, ¿no? Para recabar ese tipo de opiniones y compartir ese tipo de opiniones con gente, ¿no? Necesitamos más oportunidades de hablar entre nosotros, los guineanos, ¿no? Y espero que las 2 o 3 ideas que haya yo compartido aquí puedan llegar a otros guineanos y yo siempre le digo a la gente que me llame, que me escriba si tiene alguna pregunta, así que ya te digo, si quieres darles mi teléfono, mi email o como sea, a mí me parece fenomenal a tu público. Perfecto, sí, lo pondremos para la gente que quiera contactarle. Muchísimas gracias y Contactarle, no, seguro contactarte. contactarte. Y al final me sale. Bueno, seguro que haremos más y ya conseguiré tutearle algún día. Perfecto. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Chao.